Indudablemente que yo creo que hay un antes y un después en el mundo que nos obliga a replantearnos no solo desde el punto de vista de los derechos, del respeto al otro, sino de los hábitos, las costumbres, el comercio. Todos y cada una de las actividades creo que van a tener un antes y un después, y nosotros somos protagonistas y somos contemporáneos a esto, que seguramente por muchos siglos capaz que no vuelva a suceder. Bueno, no debe haber un acto de la democracia más importante como que elegir las autoridades. Y en el marco de ese proceso ya estaba en una etapa final, porque cuando aparecen los primeros casos en la Argentina, ya el proceso que tiene una serie de secuencias electorales ya estaba con los candidatos propuestos, con la boleta ya terminada, con el orden establecido, lo último que quedaba era la etapa final, que iba a ser el acto electoral del día 29. Lo primero que hicimos fue consultar con el ministro de Salud de la provincia, su equipo de expertos, y la primera recomendación era que no estaban dadas las condiciones, y por supuesto pusimos y priorizamos por encima de cualquier proceso electoral, que si bien es sumamente importante, la salud pública de los riocuartenses. Sinceramente no hemos tenido tiempo en este mes siquiera de ponernos a pensar en el proceso ni electoral ni en la contingencia de lo que significa un proceso de continuidad o de eventual acefalía. Eso no quita que tengamos que hacerlo, y de hecho el partido en este caso, junto con el resto de los partidos, tal cual en su momento cuando anunciamos la suspensión lo definimos, sobre todo cuando lo hice público, es que esto va a ser fruto de un acuerdo, de un consenso necesariamente, porque vamos a estar ante un hecho absolutamente extraordinario que va a requerir soluciones extraordinarias. Todos los sectores políticos han manifestado ese compromiso y esa responsabilidad de trabajar, aún en este contexto lo están haciendo en el marco de la pandemia, colaborando, proponiendo ideas, poniéndose a disposición. Yo creo que el Estado se valora mucho más cuando hay crisis. Muchas veces en situaciones normales es como una abstracción, pareciera que el Estado es de nadie, no es de todos. Entonces es como que no lo necesitamos, muchas veces decimos ahí está, sí le exigimos que cumpla los servicios, lo básico, en algunos casos mayores demandas de acuerdo a las circunstancias, pero cuando aparece una crisis tan fuerte como esta, aparece la necesidad de que el Estado esté presente, y allí incluso los que descreían del Estado le piden al Estado que los cuide, le piden al Estado que los asista cuando nunca antes lo habían pedido. Entonces creo que, y estoy convencido, de que en épocas de crisis el rol y el valor del Estado se potencia mucho más. Hoy la preocupación central del ciudadano es cómo nos cuidamos ante las consecuencias de esta pandemia, desde la salud como prioritario, pero de lo que va desencadenando las consecuencias de esta crisis, que tiene derivaciones desde lo social muy profundas, para llegar a la asistencia de gente que antes no necesitaba del Estado. Nosotros estamos recibiendo un 50% de demanda de vecinos que nunca antes habían recurrido para pedir una asistencia alimentaria. Y por otro lado, en la contención económica o en el acompañamiento económico de lo que deriva el hecho del derrumbe de la economía, de que la gente tenga que permanecer en sus casas y no pueda trabajar. Entonces, creo que hay un antes y un después sustancial para las formas de comercializar, para las formas del Estado en dar respuestas y sobre todo también en lo que tiene que ver con la infraestructura o la respuesta de salud, que es sumamente vital pensando en el mundo, no en Argentina. Hay primeras potencias mundiales que están hoy replanteándose el rol de la salud pública en relación a lo que viene. Creo que es un aprendizaje acelerado de un curso que a lo mejor hubiera llevado décadas como comportamiento humano y como rol del ciudadano, como sujeto de derechos y de obligaciones. El Estado tiene que marcar las reglas, tiene que fijar las políticas públicas, establece su programa, su visión de gestión, hacia dónde vamos, pero también el rol del vecino es fundamental, porque el rol del vecino no solamente como sujeto de derecho,
que los tiene y los tiene que hacer valer, sino también como responsable de las obligaciones. Yo tengo que respetar al otro, mi derecho empieza donde termina el del otro. Yo vivo en una sociedad, tengo reglas de convivencia y si hemos acelerado por la fuerza estos hábitos y estas conductas ha sido con la pandemia. Creo que es un aprendizaje que sin duda nos va a marcar la necesidad de que, como nunca, la vida del otro depende también de mi conducta. Eso es recíproco. Entonces creo que se fueron dando una serie de etapas en esta cuarentena y seguramente ahora vamos a pasar a otra, donde vamos a tener más responsabilidad todavía porque se van a ir liberando algunas posibilidades de actividades que antes no estaban. Entonces vamos a tener que cumplir mucho más las medidas sanitarias, de lavarnos las manos, de mantener la distancia social, de higienizar las cosas cuando cumplamos las actividades propias, habituales, que en algún momento vamos a empezar a hacer. El Estado tiene que brindar las herramientas, las plataformas virtuales incluso, para ofrecerlas, para que la gente pueda habituarse a ellas y en ese ida y vuelta funcionar como sociedad. Entonces, bueno, todo eso es un combo de aprendizaje entre todos y creo que lo tenemos que hacer juntos. Hoy, como decíamos recién, el Estado tiene la obligación central de cuidar la salud y ese es el rol. Y cuando hablo del Estado hablo de todos los niveles, no solamente del Poder Ejecutivo, que tiene en definitiva como gobierno la conducción central, pero también del Poder Legislativo, dictando las leyes en la medida del funcionamiento que la crisis determine, y el Poder Judicial teniendo que, en un contexto muy complejo y muy difícil, y ahí, bueno, van a tener que entrar a funcionar. Pero por eso el rol del Estado es un Estado que cuide y garantice la salud, primera instancia, que garantice la asistencia social en una segunda instancia paralela y casi concomitante, y por una tercera instancia también muy importante, cómo logra amortiguar los efectos y las consecuencias de esta crisis, de esta cuarentena. Entonces allí tiene que estar el Estado cumpliendo ese rol y creo que en los distintos niveles lo está haciendo, ¿no? Es una pregunta clave, pero muy importante, porque ¿cuál es el equilibrio? Salud, economía. Garantías constitucionales que cuiden la libertad ambulatoria, el derecho a elegir, y la libertad, la salud, la vida. En ese equilibrio, ahí está la capacidad de los gobernantes de cómo lograr tomar medidas que, en la medida de lo posible, no vulneren ni la Constitución en cuanto a su derecho fundamental a la libertad y a la libertad de circulación, pero fundamentalmente la vida y la salud. Entonces, creo que es un equilibrio muy difícil. Está claro que a lo mejor lo que hay que encontrar es una buena comunicación, es una buena manera de llegar. Nosotros, por ejemplo, en el cuidado de un sector claro, etario, que es nuestros adultos mayores, que son los que más a riesgo están, pusimos en marcha en estos días un programa de voluntariado y de protección y de asistencia y acompañamiento, pero sin prohibición. Nosotros no le estamos planteando que no pueda salir, lo que le estamos diciendo es: te vamos a acompañar y te vamos a ayudar para que trates de no salir. Seguramente en lo que queda tendremos que ir viendo cómo se va ayornando la realidad, que es tan dinámica que muchas veces medidas que se tomaron antes no quiere decir que fueran equivocadas. A lo mejor en aquel momento eran acertadas y ahora requieren otras y hoy son desacertadas vista la distancia. Es un proceso de aprendizaje dinámico que nos va llevando a todos a ir tomando muchísimas medidas en muy poco tiempo.